Bienvenidos a Visto para Sentencia, el canal donde analizaremos el sistema judicial español sin pelos en la lengua. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando una trabajadora miente en su currículum, la empresa lo descubre y llega el caso a los juzgados. Quédate y te cuento. Soy Estela Martín, abogada en ejercicio, y hoy vamos a hablar de lo que ocurre en la empresa privada cuando mientes en el currículum y qué es lo que pasa en la empresa pública o en la política cuando ocurre exactamente lo mismo. En el caso de hoy vamos a hablar de una trabajadora que indicó en su currículum que había trabajado como operaria de línea en una empresa automovilística entre abril del 2000 y abril del 2001, pero esto no era cierto. ¿Y cómo lo descubre la empresa? Pues muy fácil, le solicita la vida laboral y lo que hace es comprobar si en ese periodo estaba trabajando en la empresa que ella decía. Y lo cierto es que ve que no, que aparece otra empresa en ese listado. Entonces la despide por contravenir la buena fe contractual, es decir, por haber actuado de mala fe, por haber mentido en su currículum. Y la despide con 0 euros de indemnización. Hay que decir que mentir en un currículum no siempre implica que haya un despido procedente aparejado. Esto no siempre es así. Solo en los casos en los que la mentira afecte directamente a la contratación y se tengan en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, si has mentido en una titulación que necesitas y no tienes para el trabajo, evidentemente será un despido procedente. Pero en este caso, la trabajadora ya llevaba 2 años en la empresa prestando sus servicios sin que hubiera habido ningún problema. ¿Qué es lo que tiene en cuenta el juzgado para dictar sentencia? Pues 3 cosas fundamentalmente. La primera, si efectivamente se había mentido en el currículum. Y esto quedó claro que sí, se había mentido en el currículum. En segundo lugar, que la trabajadora había recibido la sanción pasados 60 días desde que la empresa tuviera conocimiento de los hechos. Es decir, la sanción muy grave y había prescrito. Y en tercer lugar, pues que todos los trabajadores tienen derecho al honor y a que sus datos sean tratados correctamente, y el uso de la vida laboral de la trabajadora había sido totalmente ilícito. Y lo que se indica en la sentencia es que había un uso desviado de los datos cedidos por la trabajadora, y esto contraviene el artículo 18.4 de la Constitución. En la primera sentencia que recibe la trabajadora no le dan la razón. Dicen que el despido es procedente y que le corresponde 0 euros de indemnización. En el Tribunal Superior de Justicia sí le dan la razón y deciden que la empresa tiene que pagarle una indemnización o bien tiene que readmitirla. La lista de políticos que engordan el currículum, que dicen que tienen carreras que no han acabado o que los cursos que hacen les ponen nombres muy rimbombantes, es larga. Y hay varios partidos políticos. Voy a empezar por uno de ellos. El primero sería Noelia Núñez, del PP. Y empiezo por ella por una cosa. Es la única de todo este listado que, al conocerse que había mentido en el currículum, dimitió. Algunos compañeros de partido dijeron que no debería haberse avergonzado de estar en política sin tener una carrera. Pero es que no dimitió por eso, dimitió porque había mentido descaradamente. Sigo con José Blanco, del PSOE, que decía en su currículum que era abogado. Ni estaba licenciado en Derecho ni estaba colegiado, por lo que no puedes decir que eres abogado. Sigo también con el famoso caso de Pablo Casado, que decía que tenía un máster en Harvard. No había estudiado en Harvard y lo que tenía era un curso que había hecho en Aravaca durante 4 días. También tenemos el caso de Carles Puigdemont, que durante mucho tiempo puso en su currículum que era licenciado en periodismo. No era licenciado en periodismo, tampoco llegó a acabar filología catalana, no tenía ninguna carrera acabada. También está el caso de Joana Ortega, antigua dirigente de CiU, que afirmaba que tenía psicología, el grado o la licenciatura de psicología, pero no era cierto. No había acabado la carrera, solo había hecho algunas asignaturas. Podía seguir dando ejemplos, pero yo creo que para muestra un botón. Ahora te pregunto a ti,
¿No debería ser igual el mentir en un currículum de un trabajador que mentir en un currículum de un político? Si podemos despedir legalmente al trabajador por esa mentira, ¿no deberíamos poder hacer lo mismo con los representantes públicos que engordan sus currículums y que ponen carreras o grados que no tienen? ¿Doble rasero, doble moral o es que la justicia no funciona como debería? Me gustaría saber vuestra opinión. Os leo en comentarios.